ingeniero Mario Ibarra es, aparte de amigo, también nos conocemos hace muchos años, desde el comienzo de la tecnología en Córdoba también, igual que Oscar Gecarelli. Es presidente y cofundador de Bates, tiene más de 30 años de experiencia en la industria, casi 500 personas trabajando en sus empresas, desarrollando tecnología de Big Data, Cloud, Machine Learning, fundador y consejero de Alaya, Latam, con más de 30 empresas invertidas, fundador de Nobrax, Ortodoncia Invisible, director externo de Aladio, director externo suplente de Olsim Argentina, cofundador de empresas de clúster y expresidente del Clúster Tecnológico de Córdoba. Bueno, entre otras cosas, y profesor de la Universidad Tecnológica Nacional. Eso es lo más importante. Y amigo nuestro de todo el grupo de tecnólogos, políticos tecnólogos, diríamos nosotros, ¿no es cierto? Que queremos cambiarle el mundo. Así que es todo tuyo, Mario. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias a Oscar también por la presentación. Va a ser un placer tratar de comentarles cómo las tecnologías exponenciales están cambiando el mundo y cómo deberíamos tratar de adaptarnos en las ciudades actuales y en las ciudades de futuro a estas tecnologías exponenciales, a los nuevos conceptos de abundancia, a todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y más que nada eso cómo va a repercutir en los modelos de negocios y cómo repercutir socialmente, cómo está repercutiendo y cómo va a repercutir más aún los cambios que se vienen en nuestra sociedad y por ende en nuestras ciudades, cómo van a tener que adaptarse. No sé si se está viendo ahí la pantalla. Sí, perfecto, se está viendo bien. Gracias. Bueno, no cabe duda que la tecnología está cambiando al mundo. Eso ya lo teníamos en claro hace un tiempo. Una persona de Silicon Valley decía, no tienen idea de cuán rápido está siendo el cambio en el mundo. Cada vez tenemos empresas que llegan a ser unicornios, es decir, a valer más de $1.000 millones en menos tiempo. En 1 o 2 años llegan a valer $1.000 millones. Antes quizás les llevaban 40 o 50 años obtener esa evaluación. O sea que el mundo cada vez es más rápido. De repente estábamos hablando de eso hasta que llegue el COVID, que para mí fue el mayor acelerador de tecnologías exponenciales y de cambios sociales para adoptar mejor esas tecnologías que hoy están surgiendo o que hoy están convergiendo más que surgiendo. El COVID nos enseñó a todos el poder de la exponencialidad. Antes teníamos que comentar esto y decíamos para que cada uno conozca qué era exponencialidad, porque muchos no estaban al tanto de la exponencialidad. Todos nos es más fácil los problemas lineales que los problemas exponenciales. Y decíamos que si dábamos 30 pasos lineales, recorríamos 30 metros aproximadamente. Pero si queremos dar 30 pasos exponenciales, es decir, que cada uno sea el doble del anterior, vamos a recorrer exactamente 27.7 o 0.8 casi veces las vueltas a la Tierra. Bueno, ese es el poder de la exponencialidad. El COVID nos enseñó a todos ese poder de la exponencialidad, que en poco tiempo podíamos tener un número enorme de contagiados. Y eso es lo que está sucediendo también a nivel de las organizaciones. O sea, las organizaciones están creciendo a nivel exponencial y cuando hablamos de organizaciones, no solamente tenemos que pensar en organizaciones privadas, que son quizás las que más rápido se están adaptando, sino también a organizaciones públicas, que no tienen que crecer a nivel exponencial en cantidad de gente, sino crecer a nivel exponencial en la cantidad de servicios que podemos darles a los ciudadanos. Esto es una opinión mía, ¿no? Que el gran fracaso que han tenido todos los países del mundo en el ataque con el COVID, podemos ver que algunos pueden estar mejor, otros peor, pero en definitiva todos fracasaron, es porque no estuvieron preparados para problemas exponenciales y estaban preparados para problemas lineales. No tenían una organización en la cabeza pensada en problemas exponenciales y sí en problemas lineales. Después vamos a hablar un poco más de este tema.
Entonces, cuando hablamos de tecnologías exponenciales, ¿a qué nos referimos? Son tecnologías que, siguiendo la ley de Moore, que por allá en 1975 decía que se duplicaba el número de transistores en un microprocesador cada periodos regulares, ¿sí? Que se duplicaba entonces cada periodos regulares, por ejemplo, cada 2 años, y que a su vez disminuye el costo. ¿De qué tecnologías exponenciales estamos hablando? De impresión 3D, inteligencia artificial, vehículos autónomos, realidad aumentada, Internet de las cosas, drones, pero más que nada, y todas las que van a seguir surgiendo. ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, ya en la... Perdón, ¿Se escucha? hay alguien que está presentando otra presentación. Rafael González, ¿puede ser? ¿Está presentando algo? Ah, puede ser que me hayan interrumpido justo recién, sí, porque yo vi algo raro en la pantalla. A ver, sí, vamos de vuelta. Sí, acá tengo algo de grupos, cantidades. Rafael González, ¿puede ser que esté presentando algo? Algo de... ¿Ahí se ve la mía? Ahí está. Ahora volviste, ahí está, volviste, gracias. Ahí estamos. Sí, si veía algo raro, pensé que era yo que había hecho algo, no, pero no me sonaba. No, ahí está. Bien, hablando entonces de tecnologías exponenciales, decíamos que son aquellas que doblan su capacidad, siguiendo la ley de Moore, por allá en 1975, y reducen también su precio a periodos regulares. Eso está pasando con las tecnologías exponenciales. Normalmente doy el ejemplo que la impresión 3D, que la primera, en una de las empresas que creamos, la primera impresora 3D nos costó $70.000. Hoy estamos imprimiendo con impresoras de $2.000 a la misma calidad o superior todavía. Pero decíamos también que bueno, creo que acá pasó de vuelta. Me parece que cambiaron la presentación, sacaron de vuelta. Sí, no sé por qué, me parece que hay un error de alguien que está Rafael equivocado. González está intentando. Sí. Ahí está saliendo, ya está. Volvela. Ahí está. ¿Estamos de vuelta ahí? Sí. Bien. Bueno, decíamos que yo les comentaba que ya cuando yo empecé a estudiar, hace más de 30 años, ya existía la inteligencia artificial, se habla de inteligencia artificial, pero ¿por qué no era tan reconocida o tan utilizada? Porque no teníamos la capacidad computacional, ¿sí? O sea, no teníamos la capacidad de que las computadoras pudieran procesar esa información en tiempo y forma, y no teníamos los grandes volúmenes de datos. Y además no teníamos la interconectividad entre distintos aparatos, que sería todo lo que tiene que ver con IoT. Por eso hoy la gran importancia por la convergencia de estas tecnologías exponenciales, que cada vez vemos más tecnologías que están surgiendo, vemos más tecnologías disruptivas que están surgiendo y más importancia en nuestra vida cotidiana. Las tecnologías estas exponenciales tienen algunas características que primero son digitalizadas. De hecho, si se fijan hoy, todos vivimos, hoy se cortó este WhatsApp y estamos todos sin comunicación, ¿sí? Incomunicados, podríamos decir. Vivimos tanto la presencia digital que a los chicos les es más importante su presencia en Instagram que su presencia física, ¿no? Además, hasta la tecnología en cuanto a la movilidad, vemos que hoy podemos decir que un Tesla, más que un auto, podemos decir que es un iPad con ruedas, ¿sí? Además, esa tecnología exponencial es disruptiva, ¿sí? O sea, que al principio disrumpe con lo actual, al revés de la innovación hecha por la borda, las cosas como se venían haciendo, eso se trata, la disrupción cambia totalmente el paradigma. Bueno, una de ellas fue cuando surge el auto autónomo, hace ya varios años, ¿no? Cuando surge una disrupción iba a cambiar y ahora vamos a empezar a ver los grandes efectos de esta gran disrupción. Pero no solamente esto genera una disrupción en su industria, sino también va a generar una disrupción en otras industrias como la de seguro. Por ejemplo, Volvo va a aceptar, o sea, va a dar los seguros de automotor directamente a aquellos que tengan autos autónomos cuando todos los autos sean de este tipo. Entonces va a existir una disrupción en otras industrias que no son las principales, ¿no? A su vez, estas tecnologías son demonetizadas. Hoy ya nadie quiere pagar por leer un diario, ya muy pocos están suscritos, ni tampoco queremos pagar por música, sino que pagamos un monto mensual y con eso tenemos toda la música que queremos. O sea que eso produce un
un gran cambio en los modelos de negocios actuales, que son modelos de negocios basados en abundancia y no modelos de negocios basados en escasez. Y esto es algo muy importante que vamos a tener que tener en cuenta, que es el segundo concepto, aparte de tecnologías exponenciales, es que estas tecnologías exponenciales producen abundancia y los modelos de negocios cambian a modelos de negocios basados en abundancia y no modelos de negocios basados en escasez. Entonces tenemos que ver cómo administramos esa abundancia. Lo mismo que le pasó a Kodak, que tenía un modelo de negocios basado en escasez, y con Instagram, que tiene un modelo de negocio basado en abundancia. Es decir, mientras más fotografías digitales uno saca, mejor funciona esta organización. Por último, estas tecnologías exponenciales son democratizadas, es decir, que logramos que toda la población lo utilice. Y esto un ejemplo de esto es Wikipedia, que permitió, en uno de los casos, que Jack Andraka, que es un chico de 13 años, al tener un amigo con cáncer de páncreas, descubriera un método de detección del cáncer de páncreas, y eso lo llevó a tener grandes premios y hasta estar con el presidente y premiarlo ante todo el público. Pero esto gracias a la democratización producida por estas tecnologías exponenciales. Y estas tecnologías exponenciales, les decía recién, lleva a la abundancia. Este es un muy buen libro. A mí me gusta mucho Peter Diamandis, que es uno de los creadores de la Universidad de Singularity. Y él habla de abundancia, dice que estas tecnologías exponenciales van a llevar a la abundancia y plantea que en 20 o 30 años se va a lograr la abundancia de toda la población, es decir, que todos tengan comida, tengan bebida, o sea, tengan agua, tengan una habitación, un lugar donde estar, tengan energía, tengan educación, acceso a la información, comunicación, tengan salud y, por ende, tengan libertad. Esto nosotros podemos decir que es un gran anhelo, pero puede ser una utopía, pero cuando pensamos que la pobreza extrema en 1810 era del 90%, en 1915 del 40%, en 2015 era el 18%, y esto está bajando más aún. Y esto, gracias a las tecnologías exponenciales, van a acelerar esta disminución de la pobreza extrema como la pensamos. También estas tecnologías exponenciales nos llevan a la cuarta revolución industrial, y es una revolución en la cual todos estamos insertos. Las ciudades tienen que plantearse cómo van a cambiar sus empresas, sus industrias, sus modelos de negocio, y hasta el propio modelo de la misma ciudad, cómo va a cambiar en función de esta cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial está caracterizada por una velocidad exponencial. Fíjense que la tercera fue hace pocos años y ya estamos en la cuarta. La característica principal es la convergencia entre lo físico, lo digital y lo biológico. Hay una capacidad computacional y de almacenamiento enorme. Esto produce que la inteligencia artificial sea viable, sea factible. Hay cambios que son tan profundos en los modelos de negocios, en los productos, en los servicios, pero también culturales y sociales. Y eso va a impactar mucho en las sociedades del futuro, ¿no? O sea, que nos va a cambiar hasta el qué, cómo y quiénes somos, ¿sí? Y se van a presentar modelos de negocios cada vez más disruptivos. ¿Cómo pensamos esos modelos de negocios en esta cuarta revolución industrial? Y bueno, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, las disrupciones que ya estamos atravesando. Uber disrumpió la industria de taxis, Airbnb disrumpió las cadenas de hoteles, Instagram disrumpe Kodak. Los autos autónomos van a disrumpir no solamente el sistema de transporte, sino el sistema de delivery y también las industrias de seguro, como comentábamos recién, pero también industrias aledañas y no las industrias principales. Tesla disrumpe también el sector de energía, de almacenamiento de energía. Uber, no solamente el de transporte, sino del delivery de comida. LinkedIn, el de reclutamiento. Y Apple, el de los players de música, ¿sí? El de los iPods, ¿sí? Fíjense esto es lo que decía el CEO de Blockbuster en diciembre de 2008. Decía que Netflix no está en el radar en términos de competencia, no lo tomaban como una competencia. Blockbuster termina en bancarrota y bueno, todos sabemos cómo está Netflix hoy. Bien, y por último, hablamos que la transformación digital es la lucha que tienen las organizaciones, y cuando hablamos acá de organizaciones de vuelta, no solamente las privadas, sino también las públicas,
para sobrevivir a esta amenaza existencial de la disrupción digital que está causada por esta cuarta revolución industrial. Entonces las organizaciones tenemos que transformarnos digitalmente y cuando hablamos de las ciudades también tienen que transformarse digitalmente. Y este es un concepto muy interesante que inserta Salim Ismail, que es el de organizaciones exponenciales. Sí, tenemos a alguien que tiene el micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Sí, por favor. Tenemos entonces a a Salim Ismail, que nos habla de las organizaciones exponenciales. ¿Y para qué es interesante este concepto? Porque necesitamos que para poder administrar el futuro, las organizaciones, no solamente las privadas, tengan una estructura exponencial. ¿Y qué significa eso? Significa que tienen que tener estos atributos de tener un propósito de transformación masiva y de tener que manejar todo lo que serían la parte de los atributos externos, es decir, conectarse con abundancia, ver cómo logro tener esa abundancia y por otro lado es cómo administro esa abundancia de una mejor forma posible. Estos conceptos, bueno, obviamente no nos da el tiempo para entrar en detallado, pero quiero que quede la idea de que tenemos que preparar nuestras organizaciones, y no solamente las privadas, sino también las públicas, para que se transformen en organizaciones ágiles, en organizaciones exponenciales y en organizaciones orientadas a un propósito. A nivel de resumen, decimos que las tecnologías exponenciales generan abundancia, las tecnologías exponenciales producen la cuarta revolución industrial y las organizaciones exponenciales se llevan bien con la abundancia, o sea, se conectan con la abundancia y también utilizan tecnologías exponenciales. Y las organizaciones hoy para adaptarse lo que hacen es la transformación digital. Les voy a comentar rápidamente una disrupción y que esta disrupción va a implicar un cambio muy grande en las ciudades, está implicando y va a implicar un cambio mayor en las ciudades y cómo tenemos que adaptarnos, que es la disrupción en la movilidad. Tenemos como tradicional un vehículo como cualquiera de los que se producen aquí en Córdoba, en nuestra ciudad, pero la primera disrupción está dada por Uber a partir de compartir vehículos. Cuando uno empieza a compartir vehículos, se empieza a utilizar menos el vehículo propio, uno que está aproximadamente el 90%, 95% desocupado, o sea, inutilizado, y esto empieza a producir que la gente empieza a analizar, y más que nada los más jóvenes, si tiene sentido o no tener un vehículo propio. Esto va a llevar a que tengamos menos vehículos en la calle. O sea que es la primera disrupción y también una disrupción para el mismo sector en modelos de negocios, ¿no? Pero lo que tiene que ver en una ciudad, podemos tener menos vehículos circulando en la calle a través de esta primera disrupción. Pero vayamos a la segunda, que es los autos autónomos. Es decir, cuando estos vehículos, que ya en algunos lugares están, en Estados Unidos ya se está, inclusive el mismo el mismo Google tiene Waymo, que es su flota de autos autónomos que nos van a buscar sin un chofer, y tenemos los camiones también, o autos de mayor porte. Esto va a producir que no solamente utilicemos el auto compartido, sino que además no va a venir nadie a buscarnos, sino solamente el propio vehículo y que va a ser puntual, va a llegar en el lugar que nosotros querramos, podemos programarlo por una hora determinada y vamos a ir sin riesgo y sin tener que hablar con nadie. Esta es la segunda disrupción que ya estamos viendo en muchos lugares y que va a llevar a un replanteo también de las mismas ciudades, de las mismas aprobaciones gubernamentales para que esto pueda llegar a suceder. En varias ciudades a nivel mundial está disponible ya la tecnología, pero todavía no están las aprobaciones de gobierno para que esto se pueda utilizar. Pero Uber no se queda atrás y está con Uber Elevate, que esto no es ciencia ficción, sino que son cosas que ya están sucediendo. También están esperando tener algunas aprobaciones de gobierno, que en vez de venir a buscarnos un taxi, un Waymo, nos va a venir a buscar un Uber y vamos a ir transportados por el aire al lugar que querramos ir. Entonces este es otro tema que vamos a tener que pensar, cómo se van a regir las ciudades a partir de que empiecen a aparecer los drones o los helicópteros, cuáles van a ser autopiloteados, ¿no? O sea que no va a tener un piloto o una persona que los conduzca. Pero como si esto fuera poco, tenemos que pensar en qué va a pasar con Hyperloop, que también ya es una tecnología de Tesla que está funcionando y que logra velocidades de
1.200 kilómetros por hora, o sea que vamos a poder hacer, perdón, no está funcionando, sino se está construyendo, Los Ángeles y San Francisco en 35 minutos. Entonces, otro tema que va a disrumpir la velocidad en la cual nos conectamos entre las distintas ciudades y pensar si tendríamos que tener o no un Hyperloop en nuestra ciudad. Pero como si esto fuera poco, vamos a llegar también en la movilidad, que también lo está haciendo SpaceX, de poder viajar con rockets, o sea, con cohetes de Hong Kong a Singapur en 22 minutos o de Londres a Dubái en 29 minutos. ¿Sí? Esto hoy no estamos hablando de vuelta de ciencia ficción, es algo que se está probando y en muchos casos va a empezar a funcionar en pocos años. Y por último, tenemos el caso de los avatars, es X-Prize, que es haciéndolo con ANA, que es la empresa de aviación niponesa. Lo que lanzaron un premio de $10 millones para aquellos que puedan lograr hacer un avatar en el cual nos podamos incorporar ese avatar, o sea, yo desde la comunidad de mi casa puede estar visitando cualquier ciudad del mundo a través de insertarme en un robot como el que estamos viendo acá en la pantalla, o que sirva para desastres o para asistencia de salud. Pero esto también tenemos que empezar a pensar lo que va a ser los viajes virtuales y a partir del COVID esto también cambió y nos enseñó mucho de qué podemos hacer desde nuestro hogar. Ya para ir cerrando, Peter Diamandis nos pregunta, estas son preguntas que se hace si fueras a construir una nueva ciudad, nos dice, bueno, ¿comenzarías con un propósito transformador masivo de la ciudad? O sea, ¿cuál es el propósito de transformación de la gente que tiene como ciudad? ¿Harías ilegal el manejo de vehículos por personas? Sabemos que esto produce grandes accidentes. ¿Necesitarías parking, garajes y estacionamientos en la calle? ¿Necesitarías semáforos? Colocar toda la red de semáforos si vas a tener autos autónomos. ¿Harías que la ciudad y todo el transporte fueran 100% eléctricos y renovables y con la mayor penetración de energía solar? ¿Pondrías una estación de Hyperloop en el centro de tu ciudad? Y lo que hablábamos recién de los trenes de alta velocidad. ¿Cómo aprovecharías la realidad aumentada y la realidad virtual para crear avatares que puedan mejorar aún más el transporte y lo que hablamos recién, los viajes virtuales? ¿Aplicarías la agricultura vertical para generar, por ejemplo, el 50% de los suministros de alimentos? Y eso tiene que ver con la primera slide que mostrábamos. ¿Ofrecerías servicios inalámbricos, pero ya de gigabytes de velocidad, gratuitos dentro de la ciudad? ¿Cómo realizarías la circulación? Esto es un tema importante, el capital humano para que este fomente la innovación. ¿Cómo se va a encontrar más la gente y cómo a través de esos encuentros podremos lograr la innovación? Y por último, algo que también está afectando y está cambiando mucho es cómo impartirías la educación. ¿Cómo va a ser la educación en esta nueva ciudad a partir también de todos estos cambios tecnológicos? A nivel de conclusiones, para cerrar, creo que va a haber una aceleración muy grande en las regulaciones gubernamentales para que permita toda la inserción de esta tecnología. Vimos que la pandemia ayudó a esta aceleración, tiene que ser aún más grande porque las tecnologías cada vez se aceleran más. Las organizaciones actuales no están preparadas para los crecimientos exponenciales, tenemos que empezar a cambiar esas estructuras de las organizaciones públicas y privadas. Las ciudades deben ser administradas y organizadas por administradas y planificadas por estas organizaciones exponenciales. Entonces tenemos que ver cómo modificamos las organizaciones existentes y tenemos que en cuenta en la planificación, tenemos que tener en cuenta el impacto de estas tecnologías, que yo analicé solamente la de la movilidad. Tenemos 10 o 15 o más tecnologías y cada vez surgen más exponenciales y cada vez hay más convergencia entre ellos. Y por último, esto va a exigir capacidades diferentes de las personas, entonces tenemos que pensar cómo vamos a reconvertir a toda la gente que hoy la tenemos para una economía que ni siquiera está en la tercera revolución industrial en algunos casos. Tenemos que pensar cómo vamos a reconvertir y acá tenemos una gran oportunidad en todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Bien, y con esto terminamos. Traté de dar en el tiempo que teníamos una visión de cómo lo que se viene y todo lo que tiene que ver con tecnologías exponenciales, abundancia, organizaciones exponenciales y toda la cuarta revolución industrial va a impactar
en las ciudades y cómo tenemos que preparar estas ciudades para estos cambios, que no estamos hablando de ciencia ficción, sino que tarde o temprano van a llegar. Bueno, Mario, excelente, como siempre, muchísimas gracias. No sé si tenés la cámara apagada, pero... Ah, no, sí te vemos. No, no, ahí la tengo. Ahí está, ahora sí. Bueno, impresionante. No me quedan más palabras que agradecerte y no sé si tenemos tiempo, Oscar.